Entonces ahí fue donde quedamos. Por favor, ¿me confirman lo que están viendo? Está en la... Cinemática de la partícula. Sí, Perfecto. Ya está, eso era, ¿ya? Entonces lo que nos interesaba, todavía estamos en la parte cinemática, por todo nos toca la parte cinética, pero todavía hay mucho paño que cortar en cinemática, ¿eh? Todavía no hemos visto la cinemática del cuerpo rígido. Bien, pues, entonces el primer sistema, ¿cierto?, de referencia fue el sistema de referencia en traslación, que es bastante sencillo. Ahora viene el sistema de referencia en rotación, y el sistema de referencia en rotación, ¿cierto?, lo vimos en este esquema, donde está en el espacio. Nosotros estamos viendo la mecánica solamente en el plano, ¿ya? Pero esto rige igual para el espacio. Es un sistema de dextrogiro X, Y, Z mayúscula, que es el sistema de referencia inercial. El sistema de referencia inercial. Está ¿cierto? El sistema de referencia que es en rotación. Ustedes se fijan acá está el X minúscula, Y minúscula y Z minúscula, que este sistema de referencia, además de moverse al origen, además de moverse, está girando, o sea, tiene un omega. También tiene un alfa, pero no está indicado acá. ¿eh? O sea, tiene velocidad angular el sistema y además tiene aceleración angular. ¿ya? Tenemos un punto en el espacio, en nuestro caso, al estar en el plano, del cual se quiere determinar su movimiento, es decir, la posición, velocidad y aceleración. Y tiene en el sistema inercial, es esta la trayectoria que tiene. ¿eh? Esa es la trayectoria, el sistema inercial. ¿Ya? Ahora, tenemos también que R mayúscula, R es el vector de posición del origen del sistema de referencia en rotación. X minúscula, Y minúscula y Z minúscula. Tenemos que R minúscula vector, el vector de posición del punto P respecto al sistema de referencia en rotación. Eso significa que R, que es el vector de posición absoluto, R1, ¿cierto?, se corresponde a la posición del punto P respecto al sistema de referencia inercial. X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula. Es que si nosotros tenemos la expresión de este R1, habría que derivarla una vez, se obtiene la velocidad, dos veces se obtiene la aceleración, y eso es lo que se hizo. ¿ya? Tenemos también, cierto, que están los vectores unitarios, en rojo acá, tongo, J tongo y K tongo, que son los vectores unitarios en dirección X, Y y Z minúsculas respectivamente, o sea, el sistema de referencia en rotación. Por lo tanto, estos vectores van a girar junto con el sistema, por lo tanto, son derivables en el tiempo, ¿cierto? Tenemos que la velocidad de la velocidad del punto P, que lógicamente va a ser, ¿cierto?, tangente a la trayectoria. O sea, este el punto P, va a ser tangente. Ahí está la velocidad ¿cierto?, de P. A eso queremos llegar. La velocidad absoluta. Y A sub P es la aceleración absoluta al punto P. Es decir, con respecto al sistema de referencia de rotación. Por lo tanto, para llegar a B y para llegar a A hay que derivar, ¿cierto?, dos veces la expresión de R1, ¿cierto? Una vez la velocidad, dos veces en función del tiempo, se obtiene la aceleración. La velocidad de P con respecto a X, Y y Z minúscula es la velocidad que tiene el punto P respecto al sistema de referencia en rotación. La aceleración de P con respecto a X, Y y Z minúscula también, la aceleración que tiene el punto P respecto al sistema de referencia en rotación. Y omega es la velocidad angular que tiene el sistema de referencia en rotación, y alfa también, ¿cierto?, sería. Y es un punto fijo del sistema de referencia en rotación, o sea, este punto es, ¿cierto?, con sus coordenadas X, Y y Z, ¿cierto?, y sus vectores unitarios Y tongo, J tongo y K tongo. Esa es la posición del punto E. Lógicamente que las coordenadas de E respecto a este sistema no varían. Ahí está el punto E. Lo que tiene el punto E, si es que por ahí va pasando el punto P en el momento que se está analizando. ¿Ah? O sea, vale decir,
la posición de P en ese momento es la misma la posición de E. Bueno, al derivar esto, y ya esa lata ya se la di la sesión pasada, ¿cierto? Se derivan los vectores unitarios, ¿cierto? El I tongo punto, el J tongo punto y el K tongo punto, que es igual al omega cruz el I tongo y el otro omega cruz J y omega cruz K respectivamente, ¿ya? Entonces nosotros tenemos la expresión de R1, que es la posición absoluta, es igual a R mayúscula más R, ¿cierto? R es la posición del origen del sistema de referencia en rotación y R es, ¿cierto? Es la posición del punto respecto al sistema de referencia en rotación, ¿ya? Entonces, como tenemos las expresiones, esto se deriva, ¿cierto? Y al derivar, una vez nos da, y reconociendo los términos, nos queda entonces que la velocidad de P es igual a la velocidad de ese punto E que coincide con la pasada de P, pero este punto es fijo en el sistema de referencia en rotación, más la velocidad que tiene P con respecto al sistema de referencia en rotación. Y esto nos parece bastante parecido al otro sistema, ¿cierto?, de referencia en traslación. Y de hecho resultan igual. La aceleración es distinta, porque la aceleración hay que derivar la expresión que teníamos para la velocidad, se empiezan a ordenar los términos, ¿cierto? Y finalmente llegamos, ¿cierto?, a que la aceleración, todavía mejor, la aceleración resultó que es igual la aceleración del punto ese fijo del sistema de referencia en rotación, que coincide con la pasada de P, más la aceleración que tenga P respecto a ese sistema de referencia en rotación, y más dos veces, ¿cierto?, la velocidad angular del sistema de referencia en rotación cruz la velocidad que tiene P respecto al sistema de referencia en rotación. Y estos términos nos parece bastante parecido esto al sistema de referencia en traslación, hasta aquí. Pero nos aparece esta aceleración rara, ¿cierto? Que es dos veces omega cruz B de P, y esto, ¿cierto?, resulta el producto cruz. Por lo tanto, ¿cierto?, va a ser siempre aquí perpendicular a la velocidad. Esto es una aceleración extraña. Entonces, ahí claro, están reconocidos todos los aspectos, ¿cierto?, todos los puntos. Esta es la aceleración, entonces, rara, es la de Coriolis, ¿eh?, que es una aceleración que es perpendicular al vector, ¿cómo se llama?, el plano formado por los vectores omega y el vector de la velocidad de P con respecto al sistema de referencia de rotación. Es perpendicular. Y esto lo descubrió este señor Gaspar Coriolis, ¿eh? Y esta se le llamó lógicamente la aceleración de Coriolis, ¿eh? Y bueno, en el caso nuestro, que es que vamos a trabajar en el plano solamente, es bastante fácil, ¿cierto?, detectar cuál es la dirección y sentido. Y nosotros tenemos que esta es la velocidad, el vector velocidad de P con respecto al sistema de referencia, ¿cierto?, XY en este caso, ¿cierto?, que en rotación. El producto, el 2 omega cruz, la velocidad de P respecto al que el omega es un vector perpendicular aquí, ¿cierto? Vectorialmente es perpendicular. Saliendo del plano que estoy mostrando, eso significa que representado esquemáticamente es así el omega, ¿eh? Eso significa perpendicular y saliendo vectorialmente. Esto no es vectorial, es una representación esquemática. Significa entonces que el producto cruz es 90 grados, ¿cierto?, con respecto a la velocidad. Entonces uno se sabe que el vector, la aceleración de Coriolis, es perpendicular a la velocidad que tenga, ¿cierto?, el punto con respecto al sistema de referencia en rotación. Pero ese perpendicular puede ser para allá o puede ser para acá. Pero el giro 90 grados que le da el omega. ¿Ah? El omega de esto es el que le da, ¿cierto?, ahí es perpendicular y es para allá. El 90 grados girando para allá. Entonces, con esto tendríamos módulo, dirección y sentido de esa aceleración de Coriolis. Y esa le explicaba yo, ¿cierto?, que es la causante de que en el hemisferio sur, ¿cierto?, cuando uno destapa un resumidero,
A todo esto es bastante sensible, esto tiene que ser perfectamente redondo, porque si no hay alteraciones, cualquier cosita hace que empiece a girar para el otro lado. Va a girar en el sentido contrario a los punteros de reloj en el hemisferio sur, y en el hemisferio norte gira a favor de los punteros de reloj, y cada vez con más entusiasmo, mientras más lejos del Ecuador esté. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, en el hemisferio sur. Y en el Ecuador, ¿qué es lo que pasa? Nada, porque ahí no resulta, ¿cierto?, el seno del ángulo, que es el producto cruz, el seno del ángulo del omega de la Tierra por el omega, por la velocidad de la gotita que se va moviendo hacia el resumidero, nos resulta, cierto, que en el Ecuador el ángulo es cero, y el seno de cero es cero, por lo tanto no va a girar, no debiera girar. ¿Ya? Bueno, hasta ahí llegamos. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio, un poco para graficar esto. Tenemos un bloque, por favor, esto es que es un eje, es vertical el eje. Por lo tanto, esto que está ocurriendo acá ocurre en un plano horizontal. ¿Para qué lo digo? Para que no consideren aquí la aceleración de gravedad y otras cosas. Dice que hay un bloque, ¿cierto? Ese bloque, el bloque que está aquí, desliza, dice, con velocidad constante, ¿cierto?, sobre la barra B. La barra B está girando con respecto a A, y aquí en el eje A es horizontal. O sea, esto como que lo estuviéramos mirando desde arriba, jóvenes, ¿eh? Para que se entienda. O sea, el movimiento de esto va a ser rotatorio, pero en un plano horizontal, ¿ya? Bien, aclarado eso, entonces dice que gira con velocidad angular omega, ¿cierto?, la barra B, y con una aceleración angular alfa. O sea, en la barra esta gira con velocidad angular y aceleración angular. Y en cambio la velocidad que tiene el bloque hacia afuera, radial, dice que es constante. ¿Ah? Se mueve con rapidez constante. Respecto a un pasado vertical que dice que pasa por A. Determinar la velocidad y la aceleración del bloque en el instante, y no posición, sino y posición dado, ¿ya? No hay nada que se ponga acá. Entonces ahí tenemos la posición que es R de AP. Entonces tendríamos nosotros que se conoce como sistema de referencia en rotación en la barra, lógicamente. Aquí no va a ser el bloque, el sistema de referencia en rotación es la barra. Siempre hay que reconocerlo, ¿eh? Y decir, este es mi sistema de referencia en rotación. Entonces nosotros tendríamos que la velocidad que tiene P, lo que nos preguntan, de acuerdo a la fórmula, va a ser igual a la velocidad de E, del punto este. Aquí tiene que estar el punto E, que coincide con la pasada de P. Pertenece a la barra E. Ahí hay un punto E. A la velocidad de ese punto E, más la velocidad que tiene P con respecto a B. Si ustedes se fijan, la velocidad de E no va a ser nada más que el omega de la barra, ¿cierto?, multiplicado por R, por el radio de posición, ¿cierto? Y va a ser una velocidad, lógicamente, si el omega es así, va a ser hacia allá, tal como lo indica aquí, ¿cierto? Hacia allá. Si gira con una velocidad constante, omega no es constante porque también tiene un alfa. En ese momento tiene un cierto omega, ¿cierto? Y va a ser el omega, entonces, cruz, el radio, este radio que está acá. Y eso va a ser una velocidad hacia allá. Más, dice, ¿cierto?, la velocidad que tiene P con respecto a, y la velocidad que tiene P con respecto a B, dice que es dato del problema, con una velocidad constante, o sea, con una velocidad hacia afuera radial constante, o sea, es hacia allá, y el dato del problema. Por lo tanto, se tiene la velocidad de P es esto más esto. Veamos la aceleración. La aceleración de P, la expresión dice que es igual a la aceleración de E, del punto E, y el punto E va a tener una aceleración, primero, que es tangencial, aquí, ¿cierto?, que es alfa por R, por este R, y hay una centrípeta, que es omega al cuadrado por R, que vectorialmente es omega, cruz, efectivamente, tal como lo habíamos visto, ¿cierto?, R, ¿ya? De manera que nosotros podríamos, ¿cierto?, reconocer
la aceleración del punto E, ¿cierto? La aceleración del punto E tiene una aceleración tangencial, alfa por R, y tiene una aceleración centrípeta del punto E. Después decía la aceleración de P con respecto a B. Si dice que se mueve con una velocidad constante hacia afuera, la aceleración de P con respecto a B, con respecto a esta barra que es la referencia, es cero, porque la rapidez es constante. No se altera el movimiento radial que tiene el bloque con respecto a la barra. Por lo tanto, este es cero. Y aquí nos aparece la aceleración de Coriolis. Dice que es el producto de omega, de AB, cruz la velocidad de P, vale decir, es 90 grados con respecto a la velocidad. Si la velocidad de P con respecto al sistema de referencia de rotación es para afuera, que es esa que es constante, ¿cierto? Y el omega, ¿cierto? En 90 grados, el producto cruz, eso significa que la aceleración de Coriolis, esa de 2 veces el omega groove, es para allá, tal como lo indica aquí, ¿cierto? Entonces tenemos que aquí está la aceleración, las dos componentes, la aceleración de alfa por R, que es la tangencial hacia allá, está la centrípeta, que es omega cruz R de AP, ¿cierto? Del punto este, y eso significa que es hacia allá, ¿cierto? Hacia allá. Ahí está indicado. La otra es cero, esta es cero porque la aceleración que tiene P con respecto al sistema de referencia, si se mueve con, si aquí hay un observador que está ahorcajada aquí, ¿cierto? Viendo cómo se mueve, esto ve que se mueve con velocidad constante radialmente hacia afuera. Por lo tanto, no tiene aceleración. Con respecto al observador que gira junto con el sistema, no tiene aceleración, y ese es cero. Y acá aparece Coriolis, que tal como les dije, ¿cierto? Si la velocidad es para allá, en 90 grados con respecto a la velocidad que tiene P con respecto al sistema de referencia en rotación, y 90 grados, ¿cierto? En el sentido que da el omega, y el omega dice que es para allá, 90 grados es para arriba, tal como está indicado aquí. ¿Eh? Entonces, en este problema que se ha resuelto así en forma algebraica nomás, resulta bastante sencillo. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, jóvenes. Bueno, ya. Pasamos otro ejercicio número 2. Tenemos acá que hay es bien interesante, jóvenes, porque este problema se puede resolver, se puede atacar como primero por derivación nomás, y lo otro se puede atacar por el sistema de referencia en traslación, que vamos a tener dificultades ahí, y finalmente el sistema de referencia en rotación como el que acabamos de ver. ¿Ya? ¿De qué se trata? Se cae una biela, la biela esa que está aquí, biela AB, que tiene una ranura, ¿sí? ¿Cierto? Y dice que gira en torno a A, pero aquí tiene un dado que se mueve en la ranura esta, y es solidario en el punto que hay un pasador con respecto al otro dado que se mueve con respecto a estas guías fijas y verticales. Esto es tan fijo por construcción y la distancia que hay del punto A hasta esta guía es A minúscula. ¿Ya? Entonces dice que se mueve, pero estos dos dados, este y el otro que está atrás, se mueven juntos, el punto P que es el pasador, pero una se desliza sobre la biela y el otro se mueve, ¿cierto?, sobre la guía fija. Entonces, en este caso, ¿cierto?, si se mueve la biela con una velocidad constante, omega, ¿cierto?, nos piden cuál será la velocidad y cuál será la aceleración para la posición θ igual 30 grados. ¿Cuáles son los datos del problema? Por construcción A, la distancia perpendicularmente medida entre el punto y la guía de esta recta, nos dan el omega, la velocidad con que se mueve esto, ¿cierto? Y dice que se mueve con una velocidad omega constante, por lo tanto el alfa vale 0.
y nos piden entonces la velocidad del punto P y la aceleración del punto P para θ igual a 30 grados. Fíjense que hay algo que uno podría deducirlo inmediatamente, jóvenes, cuando nos dicen la velocidad y la aceleración del pasador, el pasador del punto P. Ahí está. ¿Qué se le ocurre a ustedes que sabemos ya de antemano, jóvenes? Si nos piden la velocidad y aceleración del pasador P para θ igual a 30 grados. ¿Qué sabemos de la velocidad y de la aceleración del pasador P? Y esto es bueno siempre analizarlo, no solamente ¿cierto? Pensar en las ecuaciones. Me dice, esto me dio. No, no, no. Está malo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, ¿cierto? No, tiene que dar esto. Tal como lo hacía yo en análisis, ¿cierto? Cuando veíamos, mire, las componentes de la velocidad o la aceleración son estas, entonces uno puede revisar, mire, la derivación nos dio negativo y es positivo. No, está malo. Aquí se revisa. Aquí también, ¿qué cosas nosotros podemos decir que conocemos? Y fíjese que hay dos cosas de la velocidad y hay dos cosas de la aceleración. Lo que nos están pidiendo que lo conocemos. ¿Qué es lo que es? La aceleración del pasador P. ¿Qué opinan, jóvenes? Con dos incógnitas podría armar un sistema. ¿Ah? ¿Podría armar un sistema con qué? Con en este caso, nosotros hay algo que sí conocemos, fíjense, porque cualquiera sea la posición que tenga la biela, ¿sí? Y el teta más arriba, qué sé yo, la velocidad del punto este siempre va a ser vertical. No tiene componente horizontal. El punto P no se puede mover de esta guía, se va a mover y va a ser solamente vertical, hacia arriba, porque esto se mueve con omega para allá, entonces siempre la velocidad hace para allá. Entonces, conocemos dos cosas de la velocidad: la dirección y el sentido. Dirección vertical y el sentido hacia arriba, ¿cierto? ¿Y qué conocemos de la aceleración? Conocemos la dirección. La dirección del punto P siempre va a ser, de la aceleración del punto P, siempre va a ser vertical. Ahora, hacer hacia arriba o hacia abajo, eso también lo podemos sacar, porque fíjense que cuando, no se olviden que el omega este es constante, cuando va en este punto tiene una cierta velocidad. Cuando está en este punto, si esto se mueve con omega constante, ¿qué creen ustedes? ¿La velocidad de P es más grande que cuando pasó por acá? ¿O más chica? ¿O es igual? Cuando pasa por este punto tiene una cierta velocidad. Cuando está en este punto tiene una velocidad igual, más grande o más chica. El omega de la biela es constante. ¿Qué creen ustedes, jóvenes? ¿Aumentó la velocidad o no? ¿Se refiere a cuando esté como en el plano, a ese punto? No, la biela, si no se entiende, va girando, contrario a los puntos del reloj, ¿sí? Entonces, cuando está en este punto aquí, horizontal, aquí hay una cierta velocidad. Cuando está acá, ¿ustedes creen que la velocidad es más grande o es más chica? Esa es la pregunta. Mm, El omega es constante. Yo diría que si está en ese movimiento, en esa dirección, Sí. es más chica al principio, ¿Es más chica aquí o acá? abajo. Aquí es más chica y aquí es más grande. Efectivamente va a ser más grande.
Y al final, cuando el ángulo este es casi 90 grados, se mueve un infinitésimo y describe millones de kilómetros. ¿Ah? Así que efectivamente aumentando la velocidad para allá. ¿Ah? Aumentando. Entonces, de la velocidad conocemos dos cosas. Dirección vertical y sentido, va para allá. Y de la aceleración también conocemos dos. La dirección solamente es vertical, no tiene componente horizontal porque está restringido por la guía esta. Y también es hacia allá, va aumentando para allá la velocidad, por lo tanto la aceleración es para allá. Efectivamente, de lo que nos dé, quien quiera que sea lo que nos dé, ya sabemos que conocemos la dirección y el sentido. Lo único que nos falta entonces, jóvenes, es el módulo, ¿ya? Bien, pues, y ahora sí partimos. Partimos, este problema ustedes lo podrían haber resuelto en matemática, qué sé yo, o en física, ¿cierto? Que sacándolo por derivación. Nosotros tenemos que la posición de X, ¿cierto? Si aquí fijamos el sistema, ¿cierto? Como está acá, ¿cierto? X es igual a A. Ya es una constante porque es la distancia que existe acá, ¿cierto? De manera que nosotros podríamos decir que el Y, que es el que va a ir variando, ¿cierto? Es igual a tangente de teta. X igual a, Y igual a tangente de teta. Por lo tanto, si nosotros derivamos esto una vez y dos veces, vamos a tener las velocidades, las componentes de la velocidad y de la aceleración, tanto en X como en Y. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces nos damos cuenta, ¿cierto?, que las componentes de la velocidad, el X punto va a ser cero, porque esto es una constante. Efectivamente, no hay velocidad horizontal. Eso ya lo sabíamos. No hay. Es cero. No se mueve horizontalmente esto. Ahora, claro, no, como es lógico, aquí no existe componente horizontal de la velocidad. Y de Y sí, porque si Y es igual a tangente de Y punto, que es la velocidad, es la derivada, ¿cierto? Y es igual a qué cosa? La derivada de tangente secante cuadrado es A por secante cuadrado de teta, y por de teta en dt, por teta punto, ¿cierto? Por teta punto. Pero dice que la velocidad angular, ¿cierto?, es constante, por lo tanto el teta punto, ¿está bien? Teta punto es la velocidad, el teta o punto es el que es igual a cero. Y se da la velocidad, esto es el omega, ¿ya? Entonces nosotros tendríamos, ¿cierto?, que la velocidad, que es solamente vertical, no existe horizontal, es la distancia A multiplicada por secante cuadrado de teta, en este caso si es 30 grados, secante cuadrado de 30 grados, multiplicado por el omega, que es el teta punto. ¿Ya? Ahora, las componentes de la aceleración son el x2 puntos, que es la derivada de esto, que también es cero, porque cero es una constante. O sea, no tiene componente horizontal, la aceleración tampoco. Y la componente vertical, hay que derivar esto. Pero esto es constante, pero esto varía, ¿cierto? En el tiempo, y esto también varía. O sea, es la derivada de esto multiplicado por esto, más la derivada de esto multiplicado por esto. ¿Y cómo nos queda? Nos queda, ¿cierto? 2a secante, ¿cierto? Primero secante al bajar un grado, y por la derivada de secante, que es secante tangente de teta, y esto nos queda por de teta en dt, por teta punto, y multiplicado por el teta punto, es teta punto al cuadrado. Más la derivada de esto multiplicado por esto, a secante cuadrado de teta por teta 2 puntos. Ahí está a secante cuadrado de teta por teta 2 puntos. Pero el teta 2 puntos es cero porque dice que la velocidad es constante. El omega es constante. Entonces esto se hace igual a cero. Y nos queda, ¿cierto?, solamente el y2 puntos es igual a 2a secante. Aquí podemos hacer un arreglo, ¿cierto? Porque tenemos que es con el seno coseno. Acá tenemos secante, que es 1 partido por el coseno al cuadrado, ¿cierto? Y acá tangente secante es seno partido por coseno. O sea, abajo nos queda el coseno al cubo y arriba nos queda seno, ¿cierto?, de la tangente. Por teta punto al cuadrado. Ahí está. Esto es el resultado. ¿Sí? Es 2a seno de teta
por teta punto al cuadrado partido por coseno cubo de teta. Eso es. Y es fácil. Esto lo podrían haber resuelto sin necesidad de esta asignatura. Pero ahora probemos qué es lo que ocurrirá, ¿cierto?, con el sistema de referencia en traslación y posteriormente el sistema de referencia en rotación. ¿Ya? No creo que haya duda, acá era bastante sencillo, pero sí que la pregunta que yo hice tenían que identificar, ¿cierto?, que en realidad no iban a haber componentes horizontales porque se iba a mover en la guía nomás. O sea que tanto de la velocidad y la aceleración conocíamos su dirección y su sentido. Lo único que nos faltaba conocer es el valor numérico. Y ahí estaría, cómo calcular entonces la aceleración y también tenemos cómo calcular la velocidad. Pero este mismo problema, este mismo, lo vamos a tratar de resolver por el sistema de referencia en rotación. Entonces, por el movimiento relativo ahora, el sistema, poniendo el observador en el punto E de la biela, ¿cierto? O sea, aquí ahora nosotros vamos a colocar el observador aquí, pero en traslación, igual que en la rueda de Chicago, ¿cierto? Él siempre va a estar en esa posición. X para allá, Y para arriba. Donde quiera que se encuentra, ¿cierto? El X para acá, el Y para arriba. Significa que él, que el observador, ¿cierto? Está el sistema de referencia está en traslación. Entonces, ¿cómo es la velocidad que tiene con respecto a este observador? Que se mueve junto con la biela, pero sin girar. La biela girando. Se va moviendo con la biela, pero sin girar. Igual que en la rueda de Chicago. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo entonces ahora. Entonces, diríamos que la ecuación es que la velocidad de P es igual a la velocidad de E más la velocidad que tiene P respecto al observador que se mueve junto con con E sin girar. Sin girar. Y empecemos a reconocer. La velocidad de P ya sabemos que solamente es vertical, no tiene componente horizontal. La velocidad de E, ¿cierto? Para la posición dada, ve el punto SE, ese punto, ¿cierto? Se encuentra, ¿cierto? La velocidad va a ser el omega, ¿cierto? Cruz R, y eso significa que es perpendicular y hacia allá, que es la aceleración, la velocidad del punto E, que es el punto fijo de la biela. Y la velocidad de P con respecto a E. Para este observador, ¿cierto? Que está, perdón, para el otro lado. Este observador aquí, como en la rueda de Chicago, él ve moverse, ¿cierto? El dado, el punto P, lo ve moverse, ¿cierto? En una trayectoria curva, ¿sí? Convengamos, pero en ese punto lo ve tangencial, o sea, lo ve en esta dirección, ahí lo ve en esa dirección, ahí está él, y ve que el pasador se va moviendo así. Por lo tanto, se conoce no el módulo, pero sí la dirección y sentido. Dice que es hacia allá y lógicamente que en 30 grados. Por lo tanto, si ustedes se fijan, esto que se puede resolver perfectamente numéricamente, también lo podemos resolver por un triángulo de velocidad, es decir, que esto es igual a esto más esto, y estas dos son perpendiculares, porque esta es la dirección de la biela y este otro es perpendicular a la biela, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros podemos hacerlo por el triángulo de velocidades. Es decir, a ver qué conocemos. Conocemos la velocidad de E, es lo único que conocemos. Entonces, si conocemos la velocidad de E, ¿cierto? Del punto E, que es el omega por el radio, por la posición, podemos deducir el otro que es así vertical, se va a cortar con este que está en teta grados, que son 30 grados. Y ahí está la perpendicularidad, y aquí tenemos la velocidad de P, y acá tenemos, ¿cierto?, la velocidad de P con respecto al sistema de referencia en traslación. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, ahí tendríamos que la velocidad de E, ¿cierto?, es igual a, tal como está acá, es igual a
a omega por A, ¿cierto? La velocidad es esta, ¿cierto? Y partido por coseno teta. ¿Ah? Entonces tendríamos que ser la velocidad de P con respecto a E sería esta. Nos daría, ¿cierto? De este mismo triangulito es igual a la velocidad de E multiplicado por tangente teta, ¿cierto? Y eso nos resulta igual a A por teta punto secante de teta tangente teta, ¿cierto? Y la velocidad de P, bueno, esta que está acá, ¿cierto? Es igual a la velocidad de E, lo que se obtiene, ¿cierto? Esta es R, ¿eh? Esto A partido por coseno de teta es R, por lo tanto es omega por R, la velocidad de E, ¿eh? El omega por R. Y aquí tendríamos la velocidad de P de este mismo triangulito sacado, ¿cierto? Que es igual a la velocidad E partido por coseno teta. Y nos queda A teta punto secante cuadrado de teta. Tranquilamente, ¿cierto? Es lo mismo que resolver esto, ¿cierto? ¿Sí? En X o en Y no, pero aquí se hizo con el triangulito de velocidades, ¿ya? Y ahora vamos con la aceleración. Y aquí ya no empezamos a empantanar, ¿eh? Dice que la aceleración del punto P, de acuerdo al sistema de referencia en traslación, ¿cierto? Es la aceleración de P más la aceleración de E, el punto que pertenece al sistema de referencia que va en traslación, más aceleración que tiene P con respecto a E. Y entonces tendríamos que la aceleración de P ya sabemos, no conocemos el módulo, pero la dirección y sentido sí es para arriba. Lo mismo que la velocidad de P también sabíamos que es para arriba. La aceleración de E, este punto E, ¿cierto? Va a ser igual a omega, es centrípeta, omega al cuadrado, ¿cierto? Y se mueve con velocidad angular constante, así que no tiene aceleración tangencial, solamente centrípeta, omega, que es teta punto al cuadrado, multiplicado por la distancia E, ¿cierto? A E que es igual a A partido por coseno teta, ¿cierto? Pero aquí tenemos un problema. Porque fíjense que la aceleración de P con respecto al observador, fíjense que la aceleración de P con respecto, porque está en este momento ya nosotros diríamos, mire, tenemos como incógnita el módulo el módulo nomás, ¿eh? El módulo de la aceleración de P aquí. Eso es lo que nos preguntan. De esto tenemos todo, pero de esta, ¿cierto? No se olviden que en esta ecuación son dos ecuaciones, una ecuación vectorial, son dos ecuaciones en el plano. Por lo tanto, no podemos tener más de dos incógnitas para poder resolver. Ya tenemos una incógnita aquí en el módulo de la aceleración de P. Esto se conoce totalmente. ¿Y esto? ¿Qué sabemos de la aceleración que tiene P con respecto al observador? Aquí está, que se mueve como en la rueda de Chicago, pero siempre X, Y. X, Y, X, Y, X, Y. Entonces, para saber cuál es la trayectoria que sigue el punto P, nosotros podemos ver distintas situaciones. Por ejemplo, podemos decir que cuando la biela va horizontal, el punto, el observador, ¿cierto? Claro, ¿dónde está? Sabemos que aquí coincide el observador con con el punto P, ¿cierto? En este caso, el observador de aquí se va moviendo en esta trayectoria circular, ¿cierto? Sí. Y va fijo, va en traslación, ¿cierto? Aquí está sentado el observador como en la rueda de Chicago, pero a su espalda acá, horizontal, aquí está el punto P. Cuando el observador está aquí, el punto P está acá. Está un poquito menos atrás que este, pero más abajo ahora. Y cuando está aquí, coinciden. ¿Y qué pasa cuando está aquí? Cuando el observador está aquí, ahora el punto P se encuentra, ¿cierto? Se encuentra acá adelante. Se encuentra todo esto más adelante el punto P. Aquí estaba más atrás. Aquí ya está, aquí coinciden. Pero el punto P, que es el pasador, se encuentra acá adelante y todo esto más arriba. Si empezamos a ver todos estos puntos, ¿cierto? Y los trasladamos a esta posición, vamos a ver que la trayectoria, ¿cierto? Es una curva así, ¿cierto? Que en este punto
es la tangente es precisamente esa, que es la posición donde está mirando. Entonces significa que la trayectoria que sigue el punto P respecto al observador, que se va moviendo así el observador y sin girar, la trayectoria de esta línea roja, llevando los distintos puntos. Aquí está todo esto tanto más atrás, y justo en la posición que corresponde a este punto, aquí, ¿cierto?, está algo menos atrás, pero más abajo, entonces algo menos atrás, pero más abajo, aquí este punto está más abajo que este, aquí coinciden, y aquí está todo esto más adelante, todo esto más adelante, y todo esto más arriba, hasta acá. O sea, la trayectoria, ¿cierto? Así el observador ve moverse al punto P. ¿Qué significa eso? Que si lo ve con esta trayectoria curva, la aceleración del punto P con respecto al observador ese tiene dos componentes. Tiene una componente que es tangencial a la curva y tiene una componente que es normal, que va hacia el centro de curvatura aquí. ¿Ya? Entonces aquí hay, ¿cierto? Hay dos componentes. De esta hay dos componentes. Entonces nosotros tendríamos que como incógnita hay el módulo de la aceleración de P, el módulo de la componente tangencial, que es esta, tangencial a la trayectoria, y el módulo de la componente normal, esta. O sea que hay tres incógnitas. El módulo de P, de la aceleración de P, el módulo de la componente tangencial y el módulo de la componente normal. La tangencial, que es esta, y la normal, que es esta. Y solamente tenemos una ecuación vectorial, que son dos ecuaciones escalares, en X y en Y. Dos ecuaciones y tres incógnitas no se puede resolver. Efectivamente, joven, la velocidad se puede resolver, no así la aceleración. No así la aceleración. De manera que por el sistema de referencia en traslación se puede sacar la velocidad, pero no se puede sacar, para este caso no siempre, pero no se puede sacar la aceleración. Y ahora intentemos por el sistema de referencia en rotación. ¿Ya? No se pudo, acá no se puede, porque son incógnitas y dos ecuaciones. Entonces, el movimiento, ¿cierto? El movimiento relativo al sistema de referencia en rotación, suponiendo al observador en un punto fijo E de la biela, pero girando con la biela. ¿Ya? Va girando. El observador ahora, en vez de ir como en la rueda de Chicago, este personaje va horcajada en la biela y se va moviendo y va rotando junto con la biela. ¿Ya? Entonces, el sistema de referencia en rotación es la biela AB. ¿Ya? Es un punto fijo del sistema de referencia en rotación que coincide con la pasada de P, y digamos que la velocidad, aquí no hay problema, ¿cierto? La velocidad P es igual a la velocidad de ese punto fijo del sistema de referencia en rotación, más la velocidad que tiene P con respecto al sistema de referencia en rotación. No, acuérdense que el observador va a horcajar, entonces él ve una línea recta, nomás no ve curva, y ve que la trayectoria es una línea recta, a diferencia del otro que era una trayectoria curvilínea. ¿Cierto? Ahora entonces, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que la velocidad que tiene P es igual a la velocidad de E, ¿cierto? Más la velocidad que tiene P con respecto al observador. Y esto coincide exactamente con lo que vimos delante, o sea, exactamente igual, no digo igual. Lo interesante ahora es la aceleración. La velocidad resulta igual, la velocidad de E estaba ahí, la velocidad de P con respecto a B, ¿cierto? Es justo tangente a la curva, pero en este caso llega a la dirección tangencial, así que no hay problema. Con la aceleración ahora sí que interesante, porque ahora sí que va a tener solución. Dice que la aceleración de P, bueno, aquí el único sistema de referencia que está en rotación, ¿cierto? Es la biela AB. Es la aceleración de un punto del sistema de referencia en rotación AB que coincide con la pasada de P, el punto E, que es perfectamente identificable, más la aceleración que tiene P con respecto a B. Ahora esta aceleración que tiene P con respecto a B es absolutamente, ¿cierto? En la posición son 30 grados, o sea, una línea recta. El observador ve una línea recta nomás, ¿cierto? Y esa es la trayectoria que sigue P con respecto a él, más dos veces, dice la aceleración aquí está la aceleración de Coriolis, que es dos veces el omega de AB, que es constante, multiplicada por la velocidad que tiene P con respecto a B, que ya la resolvimos.
¿cierto? La velocidad que tiene P lo resolvemos en el triángulo de velocidades, ¿cierto? Por lo tanto, veamos acá, conozcamos cada uno. La aceleración de P, desconocemos el módulo, pero sabemos dirección y sentido. Tenemos una incógnita, el módulo. En la aceleración de E, tiene dos componentes. Una componente, ¿cierto?, es la componente centrípeta, omega al cuadrado, ¿cierto?, multiplicado por la distancia E, más una componente tangencial, que es alfa por AE, pero alfa vale 0, por lo tanto nos queda esta componente nomás, que es centrípeta. Y sabemos que AE es A partido por coseno teta. Por lo tanto nos queda el omega de AB al cuadrado multiplicado por A partido por coseno teta, y centrípeto va, ¿cierto?, hacia el origen del sistema, o sea, aquí en 30 grados. Entonces, conocemos totalmente esto, no hay ninguna incógnita acá, ¿cierto? La aceleración del punto E. ¿Cuál es la aceleración que tiene con respecto a B? Para el observador, ¿cierto? Desconocemos el módulo, pero la dirección y sentido sí. Él ve el punto que se va moviendo hacia afuera de la ranura, ¿cierto? Y en esa posición lo pilla en 30 grados, se conocen entonces dirección y sentido. Porque ahora lo ve como, como lo que es, una línea recta, porque va girando junto con la barra. La barra no va girando con respecto a él como ocurría en el caso del sistema de referencia y traslación. La barra gira con respecto al observador. Aquí, si el observador mantiene siempre X horizontal y Y vertical, la barra va girando con respecto a él, porque aquí la barra horizontal y ahora la barra ya va inclinada, ¿cierto? Entonces va girando la barra con respecto a él. Por eso que lo ve curvilíneo. En cambio acá, ¿cierto? Lo ve siempre rectilíneo, ¿cierto? Y lo ve, ¿cierto? En la dirección de la biela, ¿cierto? O sea, vale decir 30 grados. O sea que ya se conoce la dirección y sentido, se desconoce el módulo. O sea, se desconoce el módulo de P, la aceleración de P, y se desconoce el módulo de la aceleración de P con respecto a B. No dirección y sentido, sino que el módulo. Y bueno, ¿y qué conocemos de lo que viene en la aceleración de Coriolis? La aceleración de Coriolis, ¿cierto? Nos queda que es igual a 2 veces el omega de AB, conocido dato del problema, por la velocidad de P con respecto a que ya se resolvió la velocidad, ¿cierto? Acá. Y se sabe también que es perpendicular a la velocidad, por lo tanto aquí se conoce todo. Sumando y restando entonces, ¿cierto? De esta ecuación vectorial, que son dos ecuaciones escalares, desconocemos el módulo de la aceleración de P, no así la dirección y sentido que sí la conocemos, desconocemos el módulo de la aceleración de P con respecto a B y nada más. O sea, hay dos incógnitas y dos ecuaciones, se acabó el problema. O sea, así se puede resolver, jóvenes. ¿Se fijan? Ahora, no es que siempre se pueda resolver. Generalmente, por sistema de referencia en rotación, nos resulta un poquitito más largo, pero en algunos casos es la única forma de resolver el problema, como en este caso. Entonces, ustedes, si se empiezan a reemplazar, se van a dar cuenta que dan los mismos valores, ¿cierto?, que en el caso cuando derivamos. ¿Cierto? Y ahí sería, ¿cierto? La aceleración para allá es, ¿cierto? La velocidad, por lo tanto, en 90 grados, de acuerdo al sentido que da la aceleración, perdón, la velocidad del sistema, y la velocidad del sistema de omega es para allá, por lo tanto, 90 grados, allá es la aceleración de Coriolis. Vale decir, si esto es 30 grados, acá son 60 grados. Así es. ¿Cierto? Entonces conocemos dirección, sentido y módulo porque conocemos el producto de estos dos. ¿Ya? Y así entonces se resuelve, las dos ecuaciones escalares son esas, se puede sacar de aquí mismo, ¿cierto? En X y en Y, en X da esto, ¿cierto? Esta en X es 0, no tiene. Acá en X, ¿cierto? Es el omega de AB, ¿cierto? La aceleración que tiene la componente centrípeta es negativa, esta que es la componente centrípeta, ¿cierto? Es negativo en X, ¿cierto? Omega cuadrado por R, A partido por coseno teta, por coseno 30, es R. Y esto multiplicado por coseno para que quede en X, este que está acá. La aceleración de P con respecto a B, ¿cierto? Que es esa, es por coseno teta, y esto da positivo para allá, y esto es desconocido,
menos Coriolis, ¿cierto? Porque vaya a ser Coriolis, que en X va a ser negativo, ¿cierto? Y eso va a ser multiplicado por seno de teta, ¿cierto? Ahí está, para que quede seno de teta. Ahí está, y queda perfectamente, ¿cierto? Esta es la velocidad y el omega primero, después la velocidad, ¿cierto? Que tiene P con respecto a B. Lo mismo se hace en Y, ¿cierto? Se empieza a ver de aquí mismo los componentes en Y y tenemos las dos ecuaciones, y son dos ecuaciones, dos incógnitas. Las dos incógnitas son el módulo de aceleración de P, este que está aquí, y el módulo de aceleración de P con respecto a B, que está acá. Y no es más incógnita. Se resuelve el problema. ¿Ya? Y claro, los resultados, jóvenes, van a lo mismo que acá. Ustedes podrían hacer una reflexión, decir, oiga, pero ¿para qué nos complicamos tanto todavía cuando aquí al derivar lo encontramos inmediatamente? Sí, para este problema. Pero hay bastantes problemas, jóvenes, que derivando simplemente no se va a sacar tan rápidamente los resultados, ¿no? Por eso que existen, ¿cierto?, el sistema de referencia en traslación y sistema de referencia en rotación. En traslación no pudimos resolver el problema, pero en rotación nos va a dar los mismos resultados que están acá, ¿ya? Entonces ahí había, jóvenes, es bien interesante este problema. Ahora, claro, esto ya lo vimos, ¿cierto? Tenemos entonces que hemos terminado con el movimiento ese de la partícula, ¿eh? Que es bastante sencillo. Y aquí nos estamos metiendo hay que entrar ya no la partícula, sino que el cuerpo rígido, que le pasa al cuerpo rígido, que es distinto a la partícula, porque el cuerpo rígido puede girar, la partícula no puede girar. Y también va a tener el cuerpo rígido movimiento, ¿cierto?, de traslación, movimiento de rotación o movimiento plano, que son ambos, rotación y traslación, ¿ya? Entonces aquí abandonamos ya la cinemática de la partícula y entramos a la cinemática del cuerpo rígido. Por favor, me confirman, jóvenes, qué es lo que están viendo en pantalla. Cinemática plana en cuerpo rígido. Eso, ahí Un la PowerPoint. Perfecto. Claro, esto es lo que vamos a ver y ya aquí ya se empieza a poner más interesante la cosa porque ya estamos hablando de cuerpos que pasan a ser elementos de máquina. Ya una barra, por ejemplo, ya a ver cómo se mueve una barra. En este momento habíamos visto cómo se mueve la partícula. Tenemos entonces la cinemática plana de cuerpo rígido. Plana, ¿por qué? Porque en nuestra mecánica, en el plano no estamos viendo nosotros, ¿no? Esto también se puede expandir, ¿cierto?, extrapolar para el espacio, ¿no? El cuerpo rígido es aquel cuyas partículas que lo conforman mantienen posición y distancia inalterable entre sí, antes, durante y después de aplicarle una carga, porque si se van a deformar, ¿cierto?, no sería un cuerpo rígido, no, van a mantener la distancia inalterable. Es una idealización, eso no es cierto, ¿cierto? Todos sabemos que cualquier cuerpo ante la acción de una carga se va a deformar elásticamente, ¿cierto? Después va a recuperar la forma, pero se va a deformar. Muy poco, pero se va a deformar. Entonces, idealmente, nosotros decimos, para resolver los problemas es rígido. Las partículas no cambian sus posiciones antes, durante ni después de aplicar la carga. Es decir, no existe acercamiento ni alejamiento entre los puntos pertenecientes al cuerpo rígido, ¿ya? El estudio del movimiento de un cuerpo rígido se mueve en un plano determinado. Todas las rectas que pertenecen al cuerpo rígido experimentan el mismo desplazamiento. Si el cuerpo, ¿cierto?, durante el movimiento, ¿cierto?, este cuerpo rígido, si las partículas tienen la misma distancia antes, durante y después, todas las rectas que pertenecen al cuerpo rígido experimentan el mismo desplazamiento angular, giran todas juntas, el mismo ángulo, en espacio finito de tiempo. Por lo tanto, tiene la misma velocidad y aceleración angular en cualquier instante, ¿cierto? Si nosotros tenemos, ¿cierto?, la recta AB,
la recta B, la recta BC y la recta CA, ¿cierto? Cuando esto se mueve, cualquiera sea el movimiento, ¿cierto? Todas las rectas tienen el mismo desplazamiento, ¿cierto? Aquí hubo un desplazamiento angular, fíjense que, y también traslación, porque si ustedes se fijan en el punto A, se movió desde aquí hasta acá, hay traslación, pero además hay rotación, porque fíjense que AC, que esta recta, ahora ya no está ahí, sino que está acá. Pero ahora diríamos que la recta AC, durante este desplazamiento, gira lo mismo que giró la recta CB, y giró lo mismo que giró la recta AB. Todas giraron en el mismo espacio de tiempo, giraron lo mismo. Eso significa que la velocidad angular es la misma. ¿Ah? Durante el movimiento de un cuerpo rígido, ¿cierto? Todas las rectas que componen un cuerpo, ¿cierto? Tienen la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. ¿Ya? El movimiento plano se clasifica en tres categorías, podríamos decir. ¿Eh? Las tres categorías son, una es movimiento de traslación, ¿cierto? Traslación. Puede ser rectilíneo o curvilínea. Se puede mover en una trayectoria curva, pero mantiene su eje, ¿cierto? Siempre en posición paralela. Lo que le ocurre a la Tierra con respecto a la eclíptica que describe alrededor del Sol. ¿Ah? La Tierra describe un movimiento que es de rotación en torno al Sol, ¿cierto? Que es como una circunferencia, digamos, tirado para elipse. ¿Ah? Pero el eje de la Tierra siempre paralelo. Entonces movimiento de traslación. Mantiene su eje paralelo, entonces movimiento de traslación. ¿Ya? El otro movimiento de rotación. El movimiento que experimenta la Tierra respecto a su eje es la rotación. ¿Ya? El movimiento plano en general es cuando están ambos, cuando hay rotación y traslación. Esto que está acá, esto que ocurre acá. Si ustedes se fijan, el cuerpo sufrió una traslación, porque si hubiera girado habría estado aquí nomás, ¿cierto? Y el C se encontraría por acá y el B por acá, pero habría girado en torno a A, por ejemplo. Diríamos rotación. Pero acá hubo traslación porque se trasladó de acá hasta acá. Pero además de traslación hubo rotación, hubo lo que se llama el movimiento plano. ¿Ah? Movimiento plano, que es traslación más rotación, que es lo que le ocurrió a este cuerpo. Entonces son las tres movimientos que nosotros vamos a estudiar. Lógicamente el más sencillo, el movimiento de traslación, ¿cierto? Después rotación y después vamos a ver el movimiento plano. ¿Ya? Entonces tenemos el movimiento de traslación del cuerpo rígido, que es el más sencillo. Ahora aquí diríamos que es cuando el cuerpo rígido se mueve en forma tal que, independiente de la trayectoria, la Tierra tiene una trayectoria, ¿cierto?, que es una elipse en torno al Sol, una elipse casi circunferencia, ¿cierto? Pero él mantiene la posición paralela, el eje, por lo tanto, ese es el movimiento de traslación. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, es lo que ocurre acá. Ustedes se fijan, este cuerpo se ha movido para acá, ¿cierto? La trayectoria es indudablemente que es curvilínea. Si ustedes se fijan en el punto A, tuvo una trayectoria curvilínea. Pero fíjense que las rectas, ¿cierto? A prima, C prima, a segunda, C segunda, si ustedes se fijan, son paralelas. Lo mismo ocurre con AB, con A prima, B prima, y con A segunda, B segunda, son paralelas. Y BC con B prima, C prima, y con B segunda, C segunda, son paralelas. O sea, mantuvo siempre la posición paralela, pero sí descubrió una trayectoria que incluso, si ustedes se fijan, fue curvilínea. Este movimiento entonces de traslación. ¿Ah? Cuando las rectas que conforman, ¿cierto?, mantienen paralelismo en el movimiento, ¿cierto?, independiente, como así, puede hacer un cachirulo, hacer una curva, lo que quieran ustedes, pero si mantienen las posiciones paralelas, es movimiento entonces de traslación. Y durante el movimiento de traslación, de un cuerpo rígido, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración relativa que tenga un punto del cuerpo
B respecto a otro el mismo A son cero. ¿Qué significa eso? Si ustedes se fijan, la velocidad que tiene B con respecto a A, para esta posición se sigue viendo igual, no, ni ha girado, ni se ha alejado, no se ha acercado, no se ha alejado, ni ha girado. Se mantiene igual la posición, ¿cierto? Eso es lo que dice. Entonces, si mantiene la misma posición, la velocidad que tiene B, primero la distancia de A hasta B es constante y la velocidad que tiene B con respecto a A durante el movimiento de traslación es cero. Y la aceleración que tiene B con respecto a A durante el movimiento de traslación también es cero. ¿Ya? Entonces, la velocidad y la aceleración que tengan las rectas que conforman durante el movimiento de traslación, entre ellas, ¿cierto? La velocidad de un punto, una recta con respecto a otra, son cero, ¿ya? Durante el movimiento de traslación. Es decir, la velocidad de B con respecto a A es cero, la velocidad de C con respecto a A es cero y la velocidad de C con respecto a B es cero. ¿Ya? Ahora, el otro movimiento es rotación, cuando gira el cuerpo. Un cuerpo rígido tiene movimiento de rotación. Un cuerpo lo puede tener, un punto no. ¿Ah? ¿Cierto? Ahora dice, si un punto o cuerpo o de su prolongación queda fijo mientras todos los puntos restos, ¿cierto? Y líneas todas giran en torno a él. ¿Ah? Giran en torno a ese punto, describiendo lógicamente el mismo ángulo. Se trata de esto, ¿cierto? En este caso, ustedes se fijan, el cuerpo que tiene tres puntos fijos A, B y C, A, B y C, ¿cierto? Giran en torno a un punto que está en la prolongación, no está aquí justo aquí en el cuerpo. La tendencia del estudiante es siempre ver que el punto está dentro del cuerpo. No, puede estar acá afuera del cuerpo. Algo lo unirá con esto, habrá una pieza, algo aquí que lo une. Pero gira en torno a O. Entonces, durante el movimiento de rotación, ¿cierto? La distancia entre A y B se mantiene constante, pero ya la posición no es igual. Si ustedes se fijan, desde AB hasta A', B', ¿cierto? Si bien es cierto, la distancia es la misma, el cuerpo, el punto B, sufrió una alteración con respecto a A, ¿cierto? Está a la misma distancia, pero en otra posición, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos decir que durante el movimiento de rotación, ¿cierto? La posición gira en un cierto ángulo θ, por lo tanto, ¿cierto? La velocidad que tiene un punto con respecto a otro se debe a la rotación, vale decir, el omega cruz R, ¿ah? Omega cruz R, que hay una, ¿cierto? En este caso aquí, V tiene una velocidad con respecto a que solamente es perpendicular a A, porque está rotando V con respecto a A. La velocidad relativa que tenga V con respecto a A se debe solamente a la rotación, omega cruz R. Lo mismo ocurre para todas las rectas. ¿Ya? Durante el movimiento de rotación de un cuerpo rígido, la velocidad relativa que tenga un punto del cuerpo, V, por ejemplo, con respecto a otro, el mío, A, serán producto, ¿cierto?, de la velocidad que tiene B con respecto a A, es decir, omega cruz R, que es el ρ que va desde A hasta B. Y la aceleración relativa será, ¿cierto?, las dos componentes. Omega cruz ρ, va a decir omega al cuadrado por R, más alfa cruz ρ, alfa por R, ¿cierto? O sea, tiene las dos componentes, la componente centrípeta, ¿cierto? Y la componente tangencial. Durante el movimiento de rotación de un cuerpo rígido, entonces, la velocidad de un punto con respecto al otro, ¿cierto? Es solamente la tangencial. Y la aceleración centrípeta, la aceleración de un punto con respecto a otro, tiene dos componentes. Una componente debido a la rotación centrípeta, que va desde B hasta A, por ejemplo, la aceleración que tiene con respecto a A, y, omega cruz, va a decir omega al cuadrado por R hasta A, y la otra es alfa por R, ¿cierto? Que es tangencial, ¿cierto? Las dos componentes, ahí estarían las dos, alfa por R, ¿ya? Entonces ahí tendríamos el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Nos falta el movimiento plano. Este movimiento plano que no se va a alcanzar a ver ahora,
por el tiempo, pero sí va a quedar explicado. Fíjense bien acá lo que ocurre, jóvenes, atentos. Fíjense que acá tenemos una manivela AB, acá tenemos otra manivela que es DC, y acá hay una biela que las une. De manera que aquí el movimiento no puede ser arbitrario. Imagínense que este es el motor, esta es la que va girando acá, ¿cierto? Esto va a girar. Este va a ser movimiento rotación, la barra B es movimiento rotación. También va a ser rotación esta. Pero ¿qué es lo que le pasa a la biela esta vez? Fíjense que cambiamos una posición. Si esta gira este angulito, ¿cierto? Esta va a moverse de aquí hasta acá, porque la barra esta se mantiene siempre con el mismo largo, ¿cierto? Entonces, está claro que a veces surgió un movimiento de rotación. Está claro que esta en torno a A. Está claro que la barra DC sufrió un movimiento de rotación en torno a D. Pero ¿qué es lo que le pasó a la biela BC? La biela BC sufrió los dos movimientos. Sufrió un movimiento de rotación, si quieren ustedes, ¿cierto? Rotó primero, ¿cierto? Estaba aquí. Rotó hasta desde A, B, C. Aquí está. Rotó desde BC hasta BC segunda, hasta acá. Y después que estaba allí, se trasladó hasta de BC segunda hasta B prima C prima. Sufrió los dos movimientos. O lo hacen al revés. Primero se trasladó y después giró. ¿Ah? O primero giró y después se trasladó. Cualquiera de las dos, no importa. No es que ocurra una primero y la otra después, ocurren simultáneamente. Entonces, cuando un cuerpo tiene movimiento de un cuerpo que no un punto, una barra, una figura, o sea, una línea o una figura, ¿cierto? Tienen movimiento de rotación y movimiento de traslación, son simultáneamente, se dice que tiene movimiento plano. Ahora, durante el movimiento plano, sabemos que el único que va a aportar aquí para la velocidad y la aceleración es la parte de rotación, porque durante el movimiento de traslación, un punto con respecto a otro no tiene ni velocidad ni aceleración. Entonces la velocidad y la aceleración se va a ver solamente a la rotación. ¿Ah? ¿Ya? Entonces hasta ahí llegamos por hoy, jóvenes. Volvemos a retomar el tema del movimiento plano del cuerpo rígido, vale decir, rotación y traslación, en la siguiente sesión, que ¿cuándo va a ser? El lunes, porque el día domingo a las 9 de la mañana, ¿ah? Nos encontramos entonces, jóvenes, a las 09, nos encontramos para el certamen. ¿Ya? ¿Estaríamos claros para todos? ¿Sí? Sí, profe. Ya, ok, muchachos. Nos vemos ¿Profe, la prueba no entonces. era el lunes a las 9 de la mañana? La prueba va a ser el domingo a las 9 de la mañana. El domingo al final a las 9 de la mañana. El lunes hay clase. No, pues el lunes es feriado. Al lunes, perdón, ya. Buena la aclaración. El lunes. El lunes a las 9 de la mañana, ¿ya? Ya. ¿Está bien? Ya, gracias por aclararme, se me había volado. Ya. Bien, muchachos, entonces nos vemos. Acuérdense de traer, ¿cómo se llama? Formulario, calculadora, en fin, tablas, ¿ah? Todo lo que necesitan para poder resolver los problemas, ¿ya? Bien, pues, nos vemos a las 9 de la mañana, entonces, el lunes, ¿ya? Nos vemos, profe. Listo, jóvenes, a cuidarse, Profe, ya nos vemos. ya que estén bien. Chao, profe, que Chao, esté bien. chao, chao, chao.